Señores y señoritas, miren nada más que espectacular ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es aproximadamente 123,39 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Para encontrar el área sombreada necesitamos encontrar el área del círculo y quitarle el área del triángulo. Podríamos encontrar el área del triángulo utilizando el teorema de Herón, pero pues necesariamente tenemos que encontrar la altura de este triángulo para luego encontrar el radio del círculo. Muy bien, entonces vamos a trazar la altura de este triángulo desde este vértice hacia abajo. Muy bien, como son dos líneas perpendiculares, por aquí se formarán 90 grados. Perfecto. Como es la altura, la vamos a llamar h. Muy bien. Ahora la distancia desde aquí hasta aquí la vamos a llamar x. Como toda esta base es 14 y desde aquí hasta aquí es x, entonces desde aquí hasta aquí va a ser 14 menos este pedacito que mide x. Perfecto. Ahora, podemos utilizar el teorema de Pitágoras en este triángulo de aquí y decir que x al cuadrado, que es uno de sus lados, ¿no? Este lado al cuadrado más este lado al cuadrado más h al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, que es 13 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos por aquí que si despejamos, pues podemos pasar esta x al cuadrado al otro lado, ¿no? Y tendríamos que h al cuadrado va a ser igual a 13 al cuadrado, que es 169, y esta x al cuadrado menos x al cuadrado. Perfecto, vamos a dejar esto de aquí hasta aquí, no vamos a sacar la raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Ahora, utilizamos pues el mismo teorema de Pitágoras en este triángulo de aquí, también el rectángulo, ¿no? Si aquí hay 90 grados, aquí también van a haber 90 grados. Muy bien, y podemos decir que la base, que es esto, que es 14 menos x, y esto al cuadrado, más el otro lado que es h, también al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa es 15. 15 al cuadrado, perfecto. Ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. 14 al cuadrado pues es 196, el primer término al cuadrado, ¿no? Menos el doble producto del primero por el segundo. 14 por 2 es 28 y por x 28x. Y más el segundo término al cuadrado, entonces más x al cuadrado y más h al cuadrado igual a 15 al cuadrado, que es 225. Muy bien. Ahora vamos a despejar h, ¿sí? Entonces nos queda h cuadrado, que va a ser igual, vamos a dejar todo en el lado de acá, 225, este 196 queda como menos 196, luego nos queda como más 28x y luego nos queda como menos x al cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a sumar esto de aquí, tendríamos que h al cuadrado va a ser igual a 225 menos 196, que nos da 29, muy bien, más 28x y menos x al cuadrado. Fenomenal. Ahora, pónganle mucho ojo que por aquí tenemos otra vez h. Fíjense, ya teníamos h aquí y aquí también. Por lo tanto, como es la misma h, podemos igualar estas dos cosas. Podemos decir entonces que 169 menos x al cuadrado tiene que ser igual a esto de aquí, a 29 más 28x y menos x al cuadrado. Y chequen que en ambos lados tenemos x al cuadrado negativo, así que podemos eliminarlo. Muy bien, ahora vamos a pasar este 29 al lado izquierdo y nos quedaría que 169 menos 29 es igual a 28x. Muy bien, y 169 menos 29 es 140. Y esto va a ser igual a 28x. Pasando el 28 a dividir al otro lado, nos quedaría aquí solo x y acá pues 28, ¿no? Y obtendríamos que x, señores y señoritas, es igual a 140 dividido para 28, que nos da a 5. Fantástico, tenemos ya el valor de x. Este pedacito de aquí vale 5. Magnífico, y con esta ecuación de aquí podemos encontrar el valor de h, ¿sí? Vamos a hacerlo, entonces nos queda que h cuadrado va a ser igual a 169 menos x al cuadrado. X es 5 y x al cuadrado sería 25. Muy bien, tenemos que h al cuadrado va a ser igual a 169 menos 25, que nos da 144. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no vamos a aplicar los
propiedades, las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos, porque solo necesitamos la parte positiva ya que estamos hablando de distancias, ¿no? Entonces por aquí se simplifica el índice con el exponente y nos queda del lado derecho la raíz cuadrada de 144, que ustedes saben que es 12. Fascinante. Tenemos ya por aquí la altura. La altura es 12, esto de aquí. Muy bien. Ya con la altura y la base del triángulo podríamos encontrar el área del triángulo sin utilizar el teorema de Herón, pero necesitamos también el radio del círculo, así que por aquí estará apareciendo el centro más o menos del círculo. Muy bien, vamos a trazar una línea desde este vértice que va a pasar por aquí por el centro del círculo y va a llegar al otro lado pues del círculo, ¿no? Entonces trazamos esa línea y estarán de acuerdo en que esta línea es el diámetro pues del círculo, ¿sí? Muy bien, ahora trazamos una línea desde este punto hasta este punto de aquí. Fíjense, de esta forma, y por aquí vamos a tener 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando unimos dos líneas al perímetro de un círculo y estas dos líneas están conectadas al diámetro, siempre se forman 90 grados por aquí. Muy bien, ahora, fíjense, este ángulo de aquí, fíjense, lo vamos a llamar alfa. Este ángulo alfa es un ángulo inscrito dentro del círculo, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que abre. Abre desde aquí, desde este punto hasta este punto, abre este arco de aquí, fíjense, ¿sí? Entonces, abre este arco de aquí, este ángulo llamado alfa. Y por acá tenemos otro ángulo inscrito que también abre el mismo arco, fíjense. Abre desde aquí y desde aquí abre el mismo arco. Por lo tanto, como los dos ángulos son inscritos y abren el mismo arco, son el mismo ángulo. Si esto es alfa, esto también es alfa. Y como tienen dos ángulos que son iguales, por lo tanto el tercer ángulo también va a ser igual. A este ángulo lo vamos a llamar beta y este ángulo de aquí también va a ser igual a beta. Muy bien, tenemos dos triángulos que tienen los mismos ángulos, por lo tanto pues son triángulos semejantes. Podemos hacer una comparación de sus lados. Fíjense, esto que es la hipotenusa de este triángulo de aquí es el diámetro, lo vamos a llamar D. Muy bien, y podemos decir que D es, ¿a qué? Vamos a ponerlo por aquí. D es a la hipotenusa del otro triángulo, de este triángulo de aquí, que la hipotenusa es 13. D es a 13 como, fíjense, el otro lado que tengo es este de aquí, el lado que conecta el ángulo de 90 con beta, que es 15. Y vamos a ver cuál lado conecta el ángulo de 90 con beta. Es este de aquí, que es 12. Muy bien, tenemos una relación y podemos encontrar directamente el diámetro, ¿sí? El diámetro va a ser igual a 15 por 13 dividido para 12. Muy bien, simplificando tendríamos que la tercera de 12 es 4 y la tercera de 15 pues es 5. Muy bien, y tenemos, señores y señoritas, que el diámetro es igual a 5 por 13, que es 65 sobre 4. Muy bien. Y pues el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, podemos decir que el radio va a ser igual al diámetro dividido entre 2. ¿Y cuál es el diámetro? Pues el diámetro es 65 cuartos. Nos quedaría de la siguiente forma. 65 cuartos dividido entre 2. Este 2 se multiplica por el 4 y nos quedarían 65 octavos. Señores y señoritas, ya con el radio ya podemos encontrar el área sombreada. Fíjense muy bien, vamos a tener que el área sombreada va a ser igual al área del círculo menos el área del triángulo. Muy bien, ¿cuál es el área del círculo? Es pi por radio al cuadrado. Vamos a borrar esto y vamos a ponerlo directamente. Pi por radio al cuadrado. ¿Pero quién es el radio? El radio es esto de aquí, 65 octavos al cuadrado, menos el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? La base es 14. Muy bien, ¿cuál es la altura? La altura es 12. Lo ponemos por aquí entonces. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 12 es 1. Muy bien, simplificando entonces tenemos, señores y señoritas, que el área sombreada es igual a 65 al cuadrado, que nos da 4225 pi sobre 8 al cuadrado, que es 64, y menos 14 por 6, que nos da 84. Todo esto de aquí, señores y señoritas, unidades cuadradas. Y esta de aquí ya es la solución exacta para nuestro ejercicio.
Si nosotros ponemos esto en la calculadora, pues vamos a obtener que el área sombreada es aproximadamente 123,39 unidades cuadradas. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.